avanza la intercampaña en todo el país. El próximo 1 de julio los mexicanos tienen una cita con la democracia para elegir a su nuevo presidente. El próximo 30 de marzo iniciará la campaña oficial. Hasta el momento, según las encuestas, los 3 candidatos con mayores posibilidades son Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y José Antonio Meade. Para ampliar esta información vamos a saludar en Ciudad de México a Carlos del Valle. Muy buena tarde. Hola Joely, ¿cómo estás? Buena tarde, te saludo con gusto. Pues sí, estamos justamente en una etapa un poco extraña de las campañas, hay que decirlo, algo que se llama la intercampaña. Han terminado ya los procesos internos de los partidos y será hasta el 30 de este mes, como tú bien lo señalabas, Joely, que dé inicio formalmente la campaña electoral. Así que en estos momentos, supuestamente los candidatos no pueden hacer campaña, no pueden pedir que la gente vote por ellos. Pero esto no ha parado, por supuesto, la actividad política de ninguno de los candidatos. Todo lo contrario, lo que vemos en este momento, Joely, es una gran cantidad de ataques entre unos y otros. Esta semana, lo que hemos vivido la semana pasada y como iniciamos esta semana, es sin lugar a dudas con lo que ha llamado la atención de la opinión pública en México. ¿Qué está sucediendo? El candidato del Frente por México, una unión entre la izquierda y la derecha, Ricardo Anaya, ha sido acusado con todas las fuerzas de corrupción. Se le acusa de haber llevado a cabo un muy complejo esquema de lavado de dinero para hacerse de 43 millones de pesos. Esto es una acusación que hace el candidato del PRI y que es respaldada por la propia Procuraduría de Justicia de la Nación. Y entonces, ¿qué tenemos en medio, Joely? Bueno, pues que hay una acusación de parte de el candidato Ricardo Anaya, que va en segundo lugar, de que esto es una persecución política y de que las instituciones del Estado están siendo utilizadas de manera facciosa. Así que salió el candidato del Frente por México para decir que el que está detrás de estos ataques es el propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Y así es como lo acusaba el candidato de la unión entre la izquierda y la derecha en México. El gobierno de Enrique Peña Nieto ha emprendido en mi contra un brutal ataque para intentar sacarme de la elección presidencial. Mediante el uso faccioso e ilegal de las instituciones como la PGR, que deberían estar al servicio de la República y no del PRI. Señor presidente, le digo con respeto, serenidad y firmeza. Así no. Saque las manos del proceso electoral y deje que el pueblo de México elija en completa libertad. Y bueno, ¿por qué esta reacción de Ricardo Anaya? Pues porque la Procuraduría no le ha imputado nada. Las autoridades solamente se han hecho de acusaciones en la prensa, pero no ha habido un proceso legal en su contra que de manera formal sea notificado. Entonces el candidato acudió a la propia Procuraduría, a una unidad especializada en lavado de dinero, para entregar un oficio, y ahí entonces se le pidió que rindiera declaración, cosa que él no quiso hacer hasta no ser enterado de qué es de lo que se le acusaba. Esta grabación, que se dio en una unidad de altísima seguridad, se dio a conocer en los medios y es lo que ha generado esta acusación de que el Estado está actuando a favor del PRI. Pero por supuesto, el PRI, a través de su candidato José Antonio Meade, también ha reaccionado y le ha pedido al candidato Ricardo Anaya, de la derecha, y que lo digo de una unión con la izquierda, que no se esconda en discursos, que hay un tema de enriquecimiento ilícito y que tiene que dar cuentas de ello. Así es también como lo decía el candidato del PRI. Nadie puede dejar de explicar de qué ha vivido. Ningún candidato puede usar la contienda para lavar sus culpas y su dinero. No hay cortina de humo que valga. El que la hace debe pagarla. Marcamos distancia y exigimos castigo a los que incumplen la ley. Pintamos nuestra raya con los que se han aprovechado para llenar sus bolsillos a costa del esfuerzo de los demás. Bueno, y todos estos ataques, sin lugar a dudas, obedecen
a una sola circunstancia. Las elecciones o las campañas electorales inician este 30 de marzo, como tú bien decías, Joely, y se trata de que alguno de los dos quiere llegar en segundo lugar al arranque de las campañas, porque lo que hoy muestran las encuestas electorales es que el candidato de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, va en un primer lugar y este es, por supuesto, de los otros dos candidatos, el adversario a vencer. Todo listo para que continúen durante estas semanas, sin lugar a dudas, este tipo de ataques. Cada uno está buscando posicionarse en el segundo lugar para así arrancar y poder disputarle a Andrés Manuel López Obrador la campaña electoral y, por supuesto, la presidencia de la República. Joely, así es como está el ambiente político en México. Muchas gracias, Carlos, por este reporte. Y en esta parte del programa nos acompaña Álvaro Ramírez, analista político. Álvaro, bienvenido. Te pregunto directamente, ¿en verdad hay independencia de poderes o el propio presidente Enrique Peña Nieto, el PRI y las instituciones están utilizando al Estado para hacer ganar a su candidato, José Antonio Meade? Hola, buenas tardes. Pues mira, aquí en la carrera presidencial por la presidencia de México es algo que ya había pasado en el año 2006, cuando el presidente Vicente Fox en su momento hizo exactamente lo mismo con el hoy otra vez candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, para tratar de descarrilarlo, lo que le produjo que Andrés Manuel va a primer lugar de las preferencias. Hoy en día probablemente sí están utilizando la misma estrategia de... Sí, Álvaro. De hecho, escuchábamos a los dos candidatos, el candidato del PAN y del PRD, Ricardo Anaya, diciendo que le pedía al presidente Enrique Peña Nieto sacar las manos del proceso electoral, dejar de utilizar a las instituciones para defender a su candidato, para hacerlo subir a José Antonio Meade. Incluso hacía señalamientos de cuidado contra la Procuraduría General de la República por haber difundido este video. Y también Ricardo Anaya ya contestó, José Antonio Meade ya respondió y decía que no es una cortina de humo, que no se puede permitir en México que los candidatos, en este caso Ricardo Anaya, intenten lavar dinero en este proceso electoral. Entonces, ¿sí hay un uso de las instituciones a favor del candidato Meade? Pues yo creo que lo hay, pero el problema es que le comprueben la culpabilidad a Ricardo Anaya, porque si no le comprueban nada, entonces Anaya se va a ir para arriba en la tiempo. Sí, ahora, el propio José Antonio Meade está diciendo que tampoco es posible que el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, no dé explicaciones sobre cómo ha vivido los últimos 15 años. Y es que hay que recordar que después de ser jefe de gobierno del Distrito Federal, ha sido el eterno candidato antes del PRD, de izquierda, ahora de Morena, y que en estos 2 sexenios no ha podido decir puntualmente de dónde está recibiendo un salario, porque pues hay muchos programas sociales que encabezaba el PRD a través del gobierno en la Ciudad de México, y muchos dicen que venía de ahí. Sin embargo, pues tampoco se le ha podido comprobar. Te quiero preguntar, ¿por qué el propio candidato Andrés Manuel López Obrador no hace una aclaración sobre de dónde está sacando ese dinero, de dónde ha vivido, y también por qué no se permite entrevistas por parte de medios que no le son cercanos, o por lo menos que no le están cubriendo en la campaña el día al día? Creo que parte de esas explicaciones el mismo Andrés Manuel las ha dado en su momento, y él ha dicho que, bueno, vive de importaciones, vive de vender sus libros, vive de que la gente que lo financia en su campaña, ¿no? Al final del día, hoy él fue presidente de su partido, de Morena, y recibía ingresos, aunque él mismo ha declarado pues que en parte vive de las prerrogativas del partido y de vender sus propios libros. Por otro lado, la otra pregunta que tú haces, creo que ¿me la puedes repetir, por favor? Sí, claro. Si en todo caso, Enrique Peña Nieto y el partido, el PRI, está utilizando las instituciones del Estado, en este caso a la PGR, para tratar de desvirtuar a los otros candidatos, el del PAN y el de Morena, para tratar de ver si así gana su candidato, José Antonio Meade. Creo que es una estrategia muy arriesgada, porque al final del día, hoy, por ejemplo, las encuestas colocan a Andrés Manuel 39 puntos, a Anaya con 29 y José Antonio Meade muy rezagado con un 25-23%. Entonces tendrán que literalmente quitar a todos los contendientes de la elección para que a ver si aún así puede ganar José Antonio Meade.
Ahora, finalmente te quiero preguntar, en las últimas encuestas que hay entre los ciudadanos mexicanos dicen que lo que más les importa son los hechos de corrupción y la inseguridad. Sin embargo, en este periodo de intercampaña, los principales señalamientos en contra de los candidatos es estar involucrados en procesos de corrupción. En este caso, Ricardo Anaya, pero en otros procesos también involucraban a Andrés Manuel López Obrador e incluso hay señalamientos con gente cercana a José Antonio Meade. ¿De verdad los mexicanos no van a tener memoria para castigar con su voto a los candidatos que en efecto se les comprueben actos de corrupción? Fíjate que esa es una pregunta que nos hacemos todo el día los mexicanos, porque en el año de 2016 eligió en Veracruz un gobernador que también estuvo acusado de actos de corrupción y hoy es gobernador. Sin embargo, bueno, vamos a ver qué tanto la opinión pública logra permear en esta cuestión de castigo a la corrupción, directa o indirectamente, porque bien lo dices, Anaya pues está señalado de actos de corrupción, Meade está señalado de tener colaboradores muy cercanos y de tener una persona que va a venir a solapar la corrupción rampante del PRI, y Andrés Manuel López Obrador se ha logrado deslindar de todos los actos de corrupción a su alrededor. Entonces, también hay que preguntarse, bueno, ¿cuál de los otros candidatos no es corrupto? Sería el problema, ¿no? El problema es que no tenemos ni siquiera un candidato que no sea corrupto, por lo que tenemos que elegir al menos corrupto. Grave entonces la situación. Es Álvaro Ramírez, analista político. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Jenny.